uno de los... En los últimos días he estado repasando y revisando algunas de las obras más relevantes e influyentes de Lenin, alias Vladimir Ilich Ulyanov, y quise abrir en este espacio el debate sobre los mayores errores, falacias y algunas francas idioteces que nos ha legado. Esto lo considero muy relevante porque, para bien o para mal, este es uno de los personajes más importantes de la historia contemporánea y si alguien quiere tener una imagen mental sólida de la historia mundial debe estudiar y conocer los pensamientos de aquellos que cargaron la historia sobre sus hombros, nos gusten sus ideas o no. Sin lugar a duda, el mundo en su totalidad hubiera tomado un camino muy diferente sin su influencia intelectual y su actuar. Ya sé lo que muchos están pensando, su imagen está plenamente ligada con cierta ideología que todos ya conocemos. Por lo que, en efecto, repasar críticamente sus ideas y su actuar es criticar el comunismo. Refutar y cuestionar la doctrina comunista no es nada nuevo. Sin embargo, a pesar de que la propia experiencia y el trabajo de la mayoría de los economistas respetables han debilitado enormemente los cimientos teóricos del comunismo, este aún se resiste a morir en ciertos círculos. Claro, actualmente estos grupos son muy pequeños y no tienen ningún poder real en ningún país. Pero hay que comprender que hubo un tiempo donde una tercera parte del mundo estuvo bajo mandato de ideólogos comunistas bajo la bandera de la Unión Soviética. Aquí es donde aparece Lenin. Lenin es el creador indiscutible de la Unión Soviética. Sin Lenin no había la más mínima probabilidad de que surgiera la Unión Soviética. En 1917, la Revolución Rusa nació dentro de un imperio en bancarrota, semiderrotado y caótico en medio de la Primera Guerra Mundial. En un principio, fue una revolución de ciertos parlamentarios aburguesados con tendencias de tener una monarquía moderada, similar a las monarquías europeas, la Revolución de Febrero se le llamó. Estos se hacían llamar los mencheviques. Sin embargo, ellos no pudieron convivir ni entenderse con los grupos más radicales y terminaron sucumbiendo, al igual que el zarismo. Los llamados bolcheviques quedaron en la cima del poder y tuvieron que enfrentar una tenaz y cruenta guerra civil por alrededor de 6 años contra la mezcla chocante de conservadores, liberales y socialistas moderados, todos apoyados por potencias extranjeras, llamados en conjunto el Movimiento Blanco, donde lo único que tenían en común entre sí era su repugnancia al comunismo. Con una mezcla de astucia y terquedad, los bolcheviques triunfaron. Evidentemente, un triunfo de esa naturaleza requiere de un liderazgo experimentado y adepto a la causa. No debe de llevarse la idea de que Lenin era un improvisado que apareció de la nada y cambió sin querer la historia. Cuando estalló la Revolución de Febrero, Lenin ya llevaba literalmente décadas militando en las filas del comunismo y durante todos esos años había escrito y teorizado bastante sobre su doctrina, básicamente le dedicó su vida entera al tema. En otras palabras, Lenin era un fanático. También podemos decir que era un sectario extremo. Las últimas y más trascendentales obras de Lenin después de la Revolución, más específicamente, en El Estado y la Revolución y en La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, son obras donde deja muy en claro su sectarismo y dogmatismo. Obviamente se los recomiendo leer, son bastante cortos, la verdad. Es una guía útil también para entender la Revolución Rusa. Básicamente, lo que ahí dice y exhorta a hacer, es defender a capa y espada el marxismo a tal grado de que no debe tergiversarse la más mínima palabra de lo que Marx dijo. Vaya, que Marx es el puto amo y su palabra es indiscutible. A lo largo de los libros, vemos una y otra vez burlas y descalificativos sobre aquellos que osaron tergiversar o criticar argumentativamente a Marx. La mitad de las menciones es hacia el olvidado Karl Kautsky, al que incluso le dedicó un libro. También hacía otros varios, como el economista Rudolf Hilferding, Plejánov y otros que la historia ya ha olvidado. No pasarían de simples burlas y discusiones entre intelectuales, de no ser por el hecho de que Lenin exhortaba a que aquellos que no siguieran a rajatabla la teoría marxista debían ser relegados. La palabra relegado es bastante curiosa y en todos sus artículos y libros aparece una y otra vez. Pero, ¿qué significa exactamente? Bueno, depende del contexto, pero puede ir desde sinónimo de apatriado, aislado o eliminado hasta sinónimo de fusilado o torturado. Durante y después de la Revolución Rusa, hubo miles de fusilamientos y torturas extrajudiciales por supuesta traición o conspiración.
Su sucesor llevó aún más al extremo esta práctica. De hecho, había una policía fundada por él llamada la Chaika, que tenía por misión llevar a cabo semejantes atrocidades, la cual no desapareció hasta la era revisionista. En la magistral obra de El archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn se detalla con todo detalle cómo actuaba este tipo de policía. En los libros de Lenin no hay menciones morales, por supuesto, todo esto lo veía con ojos de un marxista. Es decir, de aquel que ve todos los acontecimientos como un proceso histórico en el que las personas individuales no tienen ninguna relevancia frente al conjunto. Así que la muerte de alguien ajeno a la doctrina era como extraer un cáncer del organismo sano. Para conseguir los propósitos de la causa, se debía recurrir a la acción inmediata y extrajudicial, según sus propias palabras. Los organismos jurídicos eficientes eran, según sus palabras, una burocracia innecesaria típica de la socialdemocracia europea. El fanatismo, o la idiotez, llegaba al punto de exhortar a los bolcheviques en la Duma a llevar acciones tanto ejecutivas como jurídicas sin especificar si tenía que cambiar o no en tiempos de paz. Se entiende el punto. Lenin era un fanático que no tenía ninguna consideración moral al pasar sobre cualquiera para conseguir sus propósitos. No estaba abierto al debate democrático para compartir ideas. Esto afectó la política soviética cuando él murió. Jamás escribió nada específico sobre cómo evolucionar desde la situación existente en sus últimos años hasta una democracia funcional. Su ideología era una obstinación extrema y escolástica al marxismo. Hoy en día existen términos psiquiátricos posibles para este tipo de actitudes y aspectos psicológicos. Sociopatía. Esa misma obstinación y necedad domina toda su obra y lo lleva a cometer errores más minuciosos y específicos, pero de gran relevancia a largo plazo. Como su idea ingenua y absurda de que los otros países del mundo seguirían el ejemplo soviético de forma irremediable, o aquella que decía que los obreros de otros países migrarían a la Unión Soviética. Otros errores evidentes como aquel que decía que la burguesía del mundo no pararía de asediar de todas las maneras posibles a la Unión Soviética. Que los obreros y campesinos de toda la Unión recibirían y adoptarían, naturalmente, la idea comunista porque estaba en su conciencia de clase. Su error al no utilizar su influencia para crear las bases teóricas para una sociedad democrática y evitar el control del poder en unos cuantos. No percatarse de la inevitabilidad de la burocratización del partido. En el futuro. Detalle que terminaría colapsando a la Unión Soviética unas décadas después. Podemos seguir, pero creo que se entiende el punto. Nada más peligroso que un fanático adoctrinado en un mundo de diversidades de opiniones y acciones.